Bienvenidos damas y caballeros a otro episodio de Lotería de Películas, y esto de hecho es uno muy especial debido a que vamos a hablar de The Thing, o La Cosa del Otro Mundo. El filme dirigido por John Carpenter en 1982 es conocido como uno de los filmes más influenciales en cuanto al horror y también simplemente una de las mejores películas hechas en toda la historia. Y bueno, ciertamente ese filme tiene todo un legado, pero lo que muchos todavía no saben es que de hecho es un remake de un filme de 1951 titulado como The Thing from Another World, o La Cosa de Otro Mundo. Basado en el libro Who Goes There de John W. Campbell, este filme nos cuenta la misma historia que veremos alrededor de todas estas películas. Esencialmente una criatura del espacio llega a la Tierra, está en el Ártico, queda congelada, y eventualmente estos científicos y estas otras personas van a descubrir esta criatura, la van a llevar a su base, y ahí es cuando la criatura saldrá y bueno, muchas cosas saldrán absolutamente muy mal. Ahora, cuando se trata de la versión de 1951, estamos hablando de lo que podría ser una de las películas de horror más ligeras que he visto en toda mi vida. Es decir, claro, todavía tenemos la amenaza inminente de tener una criatura que fácilmente se adapta a todas las condiciones posibles y quiere matar obviamente a todo este equipo de excavación y de investigadores y todo lo demás. Pero en la versión del 51, casi siempre que tenemos una escena de horror donde la bestia ha tratado de matar a estas personas, bueno, no tenemos a las personas necesariamente traumadas o desconfiándose mucho el uno al otro, sino más bien tendremos a las personas planeando qué van a hacer después y luego van a sentarse a hacer un montón de chistes entre ellos, actuar como si nada tratara de matarlos en ese momento y beber un poco de café por aquí y por allá. Es decir, cuando a los personajes de la historia realmente no les urge demasiado sobrevivir, bueno, en ese caso realmente no podemos sentir esa sensación de urgencia que es necesaria en estas películas de horror. No siento tanto terror por ellos, simplemente me hace preguntar por qué rayos no le dan tanta importancia a esto que obviamente es bastante peligroso. Lo que ayuda a esta película aún así a ser de hecho bastante buena es que tenemos personajes bastante amigables. Si estas fueran personas de la vida real, definitivamente a mí me gustaría pasar una tarde con estas personas simplemente platicando y bebiendo café, y posiblemente sobreviviendo a una bestia de terror debido a que bueno, parecen no tenerle demasiado miedo. Claro, muchos de los personajes, especialmente los de la Fuerza Aérea, se mezclan mucho entre ellos, pero aún así siguen siendo personas que definitivamente son muy agradables, y a pesar de que sí no reaccionará tanto al horror de la película, aún así quieres verlo sobrevivir al final del día. Y la criatura en sí, The Thing, la cosa de esta película, bueno sí, su diseño realmente no es nada especial, es esencialmente Frankenstein vistiendo un montón de negro, pero aún así debo admitir su presencia en la película es un buen elemento. Lo que ayuda a que sus escenas tengan más impacto es el hecho de que bueno, cuando aparece la cosa en esta película, la cinematografía del filme por alguna razón sube como 10 niveles de experiencia y tendremos tomas bastante ambiciosas, muchísimo más complicadas que el resto de la cinematografía de la película, y funciona bastante bien. No será una película de mucho presupuesto, pero definitivamente mucho del presupuesto se gastó específicamente en las escenas de la cosa. Y el filme tiene este subtexto de la batalla entre el sentido común, un sentido de supervivencia y los descubrimientos de la ciencia. Esto había pasado pocos años después de que había terminado la Segunda Guerra Mundial y obviamente se había descubierto la bomba atómica, y los 50 en sí fueron una década bastante paranoica, especialmente cuando se trataba de total destrucción nuclear, así que este filme definitivamente deja ver un mensaje en el que, ok, la ciencia sí puede ayudar bastante, especialmente al entender cosas que no entendemos, pero aún así quizás a veces el conocimiento realmente no vale la pena la muerte de millones de personas, o bueno, la muerte de personas en general realmente. Porque bueno, esos descubrimientos pueden llevar a cosas, bueno, bastante destructivas como la bomba. Esto representado más en un solo personaje en esta película, este doctor que al principio sí es bastante profesional, bastante entusiasmado por este gran descubrimiento de una criatura de otro mundo, pero luego conforme va pasando la película se va volviendo un poco más obviamente a favor de la criatura, de su supervivencia, que a la supervivencia de las personas con las que está trabajando. Puedes jurar que la película estuvo muy cerca de hacer crecer unos cuernos de demonio en la cabeza del doctor. Las escenas de la criatura en sí tienen el suficiente impacto y sí no será tan terrorífica debido a que los personajes en sí realmente no reaccionan tan bien a este horror, pero siguen siendo personajes que nos importan, por lo tanto queremos verlos sobrevivir. En los títulos principales, cuando se muestra, bueno, el título de la película, es tan legendario que el mismísimo John Carpenter volvió a reusarlo para su versión del 82. Es un clásico por todas las razones correctas, no será tan terrorífica, pero todavía es una buena película y bastante recomendable. Es bueno ver que muchos de estos clásicos tienen más crédito que el hecho de que eventualmente llegaron a otras películas que son bastante buenas. Y bueno, aquí tenemos la versión de 1982 de John Carpenter. Ahora, esto de verdad que es una increíble película. Se puede decir que es otro de esos filmes bastante cerca de la perfección. Y al día de hoy obviamente hay muchísimos fans, muchos dicen que son de las mejores películas hechas en toda la historia, una película que ha dejado mucha influencia en todos lados, en fin, simplemente una película incomparable. Pero este no siempre fue el caso, porque verán, cuando esta película salió en el 82, bueno, todo el mundo la odió. Fue un fracaso inmediato,
Todos la llamaron una película absolutamente mala, no reunió casi nada de dinero, y de hecho fue nombrada la película más odiada por todo el mundo por la revista Cine Fantastique. Incluso John Carpenter casi inmediatamente sufrió las consecuencias del fracaso de la película. Pero bueno, claramente el paradigma ha cambiado porque ahora este es uno de los más grandes clásicos en el cine de horror. Esencialmente tenemos una historia que bien podría ser secuela de la versión del 51, excepto que no lo es, pero bien muchos elementos de la historia que sucede antes de la versión del 82 bien se pueden relacionar fácilmente con el filme del 51, pero en general simplemente es un remake. Y aquí obviamente tenemos el subtexto de paranoia y cómo estos personajes reaccionan a dicha paranoia. El hecho de que esta criatura pudo haber infectado a cualquiera y puede imitar a esta persona de una manera tan perfecta que nadie puede saber la diferencia, y de esa manera no puedes confiar en absolutamente nadie, ni siquiera en aquellas personas que tú jurarías nunca le harían daño a nadie. También es una película con un enfoque un tanto nihilista. Claramente va en contra de algunos códigos morales, pero todo es por la supervivencia. Los personajes en esta versión no tienen tanto desarrollo, por así decirlo, de hecho no tienen tampoco mucho del personaje. Lo que los diferencia al uno del otro realmente es cómo reaccionan a toda esta paranoia. Y serán comportamientos diferentes en cada uno, pero muchos de ellos de hecho son bastante entendibles. Por lo tanto, a pesar de que no son personajes desarrollados o algo así, todavía son personas interesantes y quieres ver exactamente cómo cada uno va a tratar de solucionar todo este problema. Y bueno, esta película de hecho sí toma en cuenta el trauma que puede dejar, bueno, estas cosas horroríficas. Quizás porque la película en sí, bueno, también te va a dejar muchas imágenes permanentes en tu cerebro. Los efectos especiales de la criatura en esta película son wow, son algo que definitivamente nunca vas a olvidar. Estos efectos son asquerosos, son grotescos, de verdad dan asco. Y eso es lo que los hace tan increíbles. Sí, es algo bastante gráfico, pero contrario a películas como Saw, donde simplemente son gráficos por el hecho de ser gráficos y nada más, esto de hecho ayuda bastante al horror de la película y te da una manera de entendimiento de qué tan peligroso es esta criatura del otro mundo. Sí, la versión del 51 será una de las películas de horror más ligeras de toda la historia, pero la versión del 82 de Carpenter es definitivamente una de las más pesadas. Por eso no significa que la película realmente sea depresiva o algo así, es solo que siempre te mantiene preguntándote exactamente qué es lo que va a pasar. Y una vez más, el miedo a lo desconocido, bueno, de verdad es un gran miedo humano. Y claro, el estilo visual del filme es bastante bueno, no tendrá tomas esencialmente tan impresionantes, al menos no en las que no esté la criatura en sí, los increíbles efectos visuales que tiene, pero el resto de las tomas de la película están hechas de una manera decente, no hay un trabajo de cámara molesto en ningún momento de esta película, y tenemos la música de Ennio Morricone. Sí, el legendario Ennio Morricone compuso la música de esta película, y sí, mucho de su trabajo terminó no usándose, de hecho creo que mucho de su trabajo de esta película se usó más en la de los 8 más odiados que en La Cosa, la película en la que fue compuesta en primer lugar, pero obviamente sigue siendo música increíble y al menos escuchamos muchas de las mejores composiciones, las cuales son las que sí se usaron en la película. Y sí, es uno de esos filmes que tiene una especie de misterio, solo sabemos un poco de lo que le pasó al equipo original de Noruega antes del principio de la película, y también no sabemos exactamente mucho de lo que pasará después. Sí, esta es otra de esas películas con una especie de final abierto, y bueno, realmente eso queda perfectamente. Fácilmente es la película más recomendable de estas tres que estamos hablando en este episodio. Y fácilmente una de las mejores de ver obviamente en el mes de octubre o en cualquier otro lugar donde realmente sientas que te quieres asustar un poco. Y bueno, ahora tenemos la versión del 2011, la cual realmente es una precuela a la versión de Carpenter, pero aún así agarra muchos elementos de la versión del 51 y del libro en el que todas las tres películas se basan, donde esencialmente vemos la historia del equipo noruego y exactamente qué es lo que les pasó, así que de una vez ya sabemos que nada va a salir bien para estas personas. Y bueno, la versión del 2011 de hecho comete el peor error que pudo haber hecho, porque bien tenemos los icónicos efectos especiales de la versión del 82 y tenemos esta precuela que decide sustituir esa especie de efectos por efectos en computadora que no son convincentes. Y no solo eso, sino que también la película tiene el problema de mostrar a la criatura en tomas demasiado claras y claramente podemos ver que obviamente no es algo real, al menos no es algo que legítimamente estuvo ahí en cámara. Y no lo sé, la criatura en sí se ve más genérica, realmente no se ve nada única. Más parece un monstruo que veríamos en Silent Hill, no tanto la cosa del otro mundo. Y bueno, esta película de hecho tuvo un buen inicio porque parecía que quería darle importancia a estos personajes y la relación que tenían el uno con el otro. De esa manera, cuando llegara la bestia y estuviera imitando a cualquiera de estas personas, bueno, la paranoia sería de un nivel todavía más alto. Aún así, realmente no llegamos a conocer mucho a estas personas. No son personajes horribles o algo así, o personajes despreciables que hacen cosas imperdonables a otros personajes. No, simplemente son gente que están ahí pero que realmente no tiene mucha personalidad. Realmente el mejor personaje de toda esta película es el personaje de Mary Elizabeth Winstead, y también ella es el mejor detalle de la película. Su actuación aquí es simplemente
bastante cercano a la perfección. Y todos los demás sí actúan de una buena manera, pero sus personajes son, bueno, bastante olvidables y bastante mezclables el uno con el otro. Así que bueno, los efectos más inconvincentes de la criatura le quitan todo el horror. También tenemos a estos personajes que realmente no nos interesan tanto porque, bueno, no son personajes interesantes, por lo tanto esa otra parte del horror también está afuera. Así que tenemos una película de horror que comete quizás el pecado más grande de una película de horror, no ser una película terrorífica. Y en general la película simplemente es mirable, es decir, sí, la puedes ver, realmente no tiene elementos horribles o elementos que simplemente te hacen perder tu fe en el cine o algo así, simplemente es una película que realmente no deja mucha impresión. Es decir, está filmada de una manera competente, no hay tomas absolutamente molestas o algo así, excepto cuando la cosa está justo enfrente de la cámara con sus terribles efectos especiales. La música es de Malcolm Beltrami, él es un buen compositor, hace un buen trabajo en la película, tal vez también porque trata de recrear lo que hizo Ennio Morricone en la versión de Carpenter. Sí, es una película competentemente realizada, pero aún así hay muchos elementos en la película que no dejan ninguna impresión en absoluto, y bueno, eso simplemente hace que la película se sienta como que realmente no viste nada que valiera la pena. Y bueno, al menos la película no estaba usando tácticas baratas como usar jumpscares por aquí y por allá todo el tiempo para sus escenas de horror. De igual manera no era nada terrorífica, pero al menos no estaban bajándose a ese nivel. Pero bueno, tenemos los últimos 30 minutos de la película, los cuales sí son la peor parte de la película porque son todos los clichés de malas películas de horror puestos en esos últimos 30 minutos. Es una película que fácilmente puedes ver sin mucho compromiso, pero eso no la hace buena. Fácilmente recomiendo las versiones del 51 y del 82 sobre esta versión del 2011. Y bueno, en cuanto a futuros planes, tenemos un remake al parecer de La Cosa, no sé si será de la versión del 51 o la versión de Carpenter, o simplemente de La Cosa en general a como lo ve la cultura. Pero sí, eso parece estar en el futuro, por ahora eso es todo lo que se sabe, y bueno, en general simplemente ya no estoy emocionado. Pero solo porque, bueno, ese es el estigma que tienen varios remakes o reboots de horror. En fin, eso fue todo en esta ocasión, damas y caballeros. La próxima vez hablaremos de uno de los clásicos de Universal. Así es, entraremos de vuelta a los monstruos de Universal, los clásicos de por ahí de los años 30, porque realmente eso nunca puede faltar en un mes de películas de horror. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.